Estás a punto de ver un fragmento del podcast La vida es bella. Encontrarás los enlaces en la descripción de este vídeo. Hoy hablamos de Evil Dead, una saga de culto que ha bailado entre géneros y nos ha regalado 5 películas, una serie, varios cómics y hasta videojuegos a lo largo de todos estos años. Pero hoy nos centramos en la segunda entrega, Evil Dead 2, posiblemente la más trascendente, conocida en España como Terroríficamente Muertos. Y el título en español debo decir que a mí me encanta, por 2 razones. Primero, porque no se presenta como una secuela, ignorando el 2 del título original, y segundo, porque tiene su guasa, al igual que la película. La primera curiosidad es que esta secuela se iba a llamar El Ejército de las Tinieblas, y la trama incluía al protagonista siendo succionado por un portal temporal para acabar luchando contra muertos y demonios en la Edad Media. ¿Nos suena? Exacto. Ese primer borrador se usaría después para la tercera entrega. De hecho, así es como termina Evil Dead 2. ¿Y por qué no se rodó así desde el principio? Es decir, ¿por qué la secuela no fue El Ejército de las Tinieblas? Pues básicamente porque el productor Dino De Laurentiis pidió a Raimi que esta secuela fuera como la original, para asegurarse la taquilla, ya que la primera fue una película muy barata y que funcionó muy bien en los cines. Pero es que lo mejor de todo es quién convenció a Dino De Laurentiis para que produjera la secuela. Nada más y nada menos que Stephen King. Y es que Stephen King, cenando con Dino De Laurentiis, precisamente porque Dino De Laurentiis era el productor de la única película que ha dirigido Stephen King en persona, que es La Rebelión de las Máquinas, le dijo: Stephen King, por favor, tienes que conocer a Sam Raimi y tienes que producir su segunda entrega de esta pedazo de saga que es Evil Dead. Por cierto, esta peli de La Rebelión de las Máquinas, que ya hemos hablado alguna vez Diego y yo de ella, tenía un tema exclusivo de AC/DC para la película. Una de esas rarezas de la serie B, también muy divertida. Y la única película dirigida por Stephen King. Necronomicon Ex Mortis. Evil Dead 2 no solo fue un éxito de taquilla teniendo en cuenta su reducido presupuesto, aunque mucho mayor que el de la primera parte, eso sí. Esta película estableció las bases del género de la comedia de terror. Sin su influencia, muchas películas que hoy en día son clásicos de este género ni siquiera existirían seguramente. Algunos ejemplos son Tu madre se ha comido a mi perro, de Peter Jackson, rodada 5 años después de Evil Dead 2, The Cabin in the Woods, que rinde homenaje directo al concepto de una cabaña embrujada en el bosque, Abierto hasta el amanecer, del propio Tarantino, y una más reciente, pero igual de divertida, que algún día traeré por aquí, Tucker and Dale vs. Evil. Todas estas películas beben de esta mezcla de terror y comedia absurda que Raimi llevó a la pantalla con Evil Dead 2, y te guste o no, esta joya de culto sentó cátedra. Raimi y Joel Cohen se conocieron trabajando en la edición de la primera película de Evil Dead. Sí, Joel Cohen, uno de los hermanos Cohen, fue uno de los editores de la primera entrega de Evil Dead. Ambos estaban al inicio de sus carreras y Raimi también ayudó a los Cohen a escribir Sangre Fácil, la primera película de los hermanos Cohen. Después la amistad perduró y los Cohen ayudaron a Raimi a escribir y desarrollar el guión de Evil Dead 2, especialmente las escenas de humor negro y el ritmo de algunos diálogos. Esta amistad y colaboración continuó a lo largo de los años, incluso los Cohen realizaron un cameo en la película de Raimi, Ola de Crímenes, de 1985. Uno de los personajes más icónicos de la filmografía de este director es su famoso 73 Oldsmobile Delta 88, apodado por los fans como el clásico. Este coche no solo aparece en Evil Dead 2, sino en casi todas las películas de Sam Raimi, desde Evil Dead hasta Spider-Man. Raimi lo usa como una especie de easter egg, parecido a como hacía Marvel con Stan Lee en cada una de sus películas. La idea es que tú, cuando estás viendo una peli de Raimi, intentes buscar el plano donde se ve el coche. De hecho, el coche, el Classic, aparece en Spider-Man 1 y es el coche que conduce el tío Ben. De hecho, la mítica escena de un poder conlleva una gran responsabilidad es dentro del mismo coche de Evil Dead. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Evil Dead 2 nació a partir de un corto, que a su vez fue quien originó Evil Dead 1, llamado Within the Woods, rodado por Raimi y Bruce Campbell a inicios de sus carreras. Ese corto fue fundamental para conseguir financiación para la primera película. Los efectos, de muy bajo presupuesto, pero muy efectivos, con efectos y maquillaje de Greg Nicotero, que es el responsable de títulos del maquillaje de películas como El Día de los Muertos, Vampiros de John Carpenter, Malditos Bastardos de Tarantino, The Walking Dead y muchas pelis más. Pues usó sirope de maíz como sangre falsa para esta película, lo que hacía que tuviese ese aspecto así como pegajoso y asquerosamente realista, pero los efectos prácticos y el stop motion ayudaron bastante a crear esa atmósfera única que tiene esta peli.
Raimi y Campbell decidieron darle ese tono un poco más cómico a esta secuela, y de hecho la idea de una de las escenas creo más memorables de la peli, que es esa escena en la que Ash lucha contra su propia mano, fue idea del propio actor. Y es que esta escena es una muestra de cómo esta película mezcla el terror con el humor más slapstick, cambiando el enfoque que tenía la primera película, y que, bueno, le da ese toque de humor oscuro que tiene esta secuela, y que luego la saga fue yendo por ese camino. De hecho, en 1992 Raimi dirigiría la que es El Ejército de las Tinieblas, la tercera entrega y secuela directa de esta película, una maravilla que yo personalmente, aunque no os haya gustado esta, algún día traeré por aquí porque creo que esa os puede gustar incluso más. Pero tengo una teoría muy loca, y es que esa película sirvió de inspiración a Peter Jackson para hacer su Batalla del Abismo de Helm, porque hay una escena espectacular con los muertos entrando en una fortaleza al final de la película, que vamos, divertidísima. El Ejército de las Tinieblas es una película divertidísima, y ahí sí que no admito discusión. En 2013 se lanzó un remake de Evil Dead, dirigido por Fede Álvarez, que es el director que ha hecho la última película de Alien. Una película de terror 100%, muy muy recomendable, a mí me gustó mucho. Y además también tiene su serie televisiva Ash vs Evil Dead, que se estrenó en 2015 y ha tenido, si no me equivoco, 3 temporadas. Para ir terminando, decir que, bueno, la frase más icónica del personaje que dice por primera vez en esta película, que yo he dicho en la presentación del programa, groovy, es una palabra que viene a significar algo así como cool, pero en un término muy ochentero, y que también fue idea del propio actor, que es la que dice justo cuando se pone la motosierra y va con su escopeta, esa escena tan memorable. En España, lamentablemente, si la habéis visto doblada, pues se pierde la gracia de esta frase, y dice adelante. Adelante. En Latinoamérica creo que dice algo así como listo. O sea, ninguna gracia. Hubiera molado que los dobladores, los actores de doblaje, el director de doblaje en su momento, pues hubieran elegido palabras más de la época como chachi o guay. Hubiera quedado mucho mejor. Por cierto, Ted Raimi, el hermano de Sam Raimi, interpreta a Henrietta, la mujer del sótano, la mujer que está, la señora mayor. Y si te suena la cara de Ted Raimi, es porque también lo has visto, por ejemplo, en la redacción del Daily Bugle en las películas de Spider-Man. ¿Ah? Evil Dead 2 es un clásico que sigue vigente, una verdadera historia viva del cine, gracias a una creatividad indiscutible y a un humor espectacular.